360 Comunicación. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, Ale, hice bien el prólogo, ¿no? Se viene una jornada de comunicación digital en General Pico. ¿Puede ser que están ustedes llevando adelante desde 360 con otros amigos allí, en este caso piquenses? Sí, la verdad que correcto lo que dijiste. Vamos a estar en Pico el 9 de noviembre. En este caso, invitado a participar por la gente de Crear Argentina y de Nivia Teruelo Eventos, con quienes estamos trabajando en otras actividades. Y bueno, justamente se propuso hacer en Pico un encuentro dirigido al marketing digital y fui invitado a disertar en una jornada realmente muy innovadora y que creo que está dando un puntapié inicial excelente en la provincia de La Pampa, porque se va a hablar de muchas temáticas, no solamente del marketing propiamente dicho, sino también se va a trabajar sobre el neuromarketing, sobre los medios tradicionales, también la importancia, por supuesto, a nadie escapa los medios digitales, y con casos y experiencias prácticas que vamos a poner a prueba también de los asistentes, y creo que uno de los pocos que yo he participado, no solamente va a ser teórico, sino que va a haber un espacio de trabajo donde vamos a compartir experiencias y la gente que vaya va a aprender a hacer en el momento. O sea, no es que lo que pasa habitualmente es que uno aprende en una capacitación y cuando vuelve a la casa lo quiere volcar a lo fáctico y ahí se complica un poco. Entonces va a haber un especialista como es Martín Santiago que va a estar acompañando a los asistentes durante 2 horas y media y bueno, luego en permanente contacto de manera virtual para seguir el proceso de aprendizaje. Bueno, realmente interesante. Nosotros hace muchísimo tiempo que venimos trabajando con lo que tiene que ver con la comunicación digital, con impacto, y vemos también que sin dudas está todavía, digamos, no desarrollándose bien la tarea de la comunicación digital en distintos aspectos, teniendo en cuenta desde lo privado y lo que tiene que ver con lo empresarial y comercial, como también lo que tiene que ver sobre todo con las cuestiones públicas y los distintos estados y estratos del estado, como tiene que ver justamente con un municipio, hasta incluso la provincia, ¿no? Sí, yo creo que hemos pasado de una etapa de ignorancia y de negación a una etapa de ignorancia, pero con un intento de querer aprender. Eso es lo importante, porque en realidad lo que vos mencionás es cierto. El sitio web de Impacto, por ejemplo, es uno de los pioneros dentro de la provincia de La Pampa, porque bueno, en ese momento se vio el cambio tecnológico, como lo han hecho muchas personas, muchos medios y también muchas empresas. Hace mucho tiempo tomaron la decisión de enfocar sus canales a los medios digitales y no han equivocado el camino. Yo creo que en ese sentido, como te decía anteriormente, como pasa en distintos ámbitos, la educación también es uno de los ámbitos, no solamente la política, las instituciones, las empresas, son los que por ahí están más demorados en este aprendizaje. Yo creo que hay mucho en la ignorancia, pero con muchas ganas de aprender. Hay mucha gente interesada en volcarse al comercio digital. Realmente es llamativo que en la provincia de La Pampa haya muy pocos comercios que estén ofreciendo productos de manera online. Es llamativo, por eso también mucho de nuestro dinero se va afuera, porque creo que no estamos ofreciendo alternativas de comercio electrónico en la localidad. Y uno piensa, es muy costoso, es realmente se necesita mucha gente trabajando. No, es muy sencillo. Lo que hay que poner las ideas en práctica y bueno, por supuesto contratar gente que lo sepa hacer. Pero yo estoy muy convencido que así como funcionan los medios digitales a nivel informativo, si uno los puede volcar al comercio, a la gestión de gobierno por supuesto, pero hablemos del caso del comercio como vamos a hablar en Pico, si uno lo puede volcar dentro de cada uno de los comercios reliquenses, yo creo que mucho del dinero que hoy se va en transacciones digitales, llámese Mercado Libre, OLX, NetZoes, etcétera, la que quieras, mucho de ese volumen de comercio que se va afuera podría quedarse tranquilamente en Relicó, en Pico, en Santa Rosa o en la localidad que uno tenga el negocio. Así que recordemos entonces, esto se va a desarrollar, recordamos, en General Pico, esto es el día 9 ahora de noviembre. El 9 de noviembre vamos a estar justamente a partir de las 13:30 hasta las 16:30 en el edificio de Sancor Seguros, que bueno, tiene una sala muy cómoda para trabajar. Y bueno, realmente con Nivia Teruelo, que es, para quienes conocen o la pueden llegar a conocer, fue la fundadora de la Fundación para el Desarrollo en General Pico y que está apostando a nuevos proyectos, y junto a Martín Santiago de Crear Argentina, que también es una empresa muy innovadora dentro de la provincia de La Pampa. Y bueno, en este caso me han invitado a participar también y lo voy a hacer con gusto.
Ale, con respecto también a lo que tiene que ver con la comunicación, en este caso, como decías, se va a hablar acerca de la comunicación, en este caso empresarial o comercial, pero también es importante que se tenga en cuenta lo que tiene que ver con la comunicación política, en cuanto no a partidariamente política, sino a distintas políticas, lo que tiene que ver con la política educativa, con las políticas de gestiones locales y provinciales también. Sí, justamente, está buena la pregunta porque la mayoría de la gente entiende la comunicación política como la comunicación netamente partidaria. De hecho, cuando nosotros hicimos el primer encuentro de comunicación política para que se conozca de qué se trata, algunas personas se fueron del auditorio enojadas por algunas apreciaciones técnicas de comunicación política orientadas a una determinada persona. Ejemplo, Mauricio Macri, Cristina Kirchner o cualquiera de nosotros podamos llegar a mencionar. La comunicación política, para que se entienda, está dentro de, en el híbrido que está la comunicación política y la comunicación, y la política. Lo que une esas dos esferas con toda su ciencia y demás es la comunicación política. Es decir, hace un resumen de las dos cosas. No significa que uno vaya a hablar acerca de me gusta afectivamente o me gustan las políticas de, o no. Hablamos técnicamente de comunicación. ¿Cómo comunica un gobierno? O voy a votar a alguien o no voy a votar a alguien, o digamos, está lo más alejado posible la comunicación política de la militancia. Exactamente, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el fanatismo partidario o las ideologías políticas de cada uno. Se trata de enfocar técnicamente acerca de cómo debe comunicar o cómo nos parece a nosotros, cada uno de quienes nos vamos especializando en esto, cómo nos parece que uno tiene que enfocar la comunicación de un municipio, de una gestión, de una institución. No tiene que ver con cargas valorativas acerca de las personas, sino de cómo utilizan las redes comunicacionales, medios tradicionales, medios digitales, las neurociencias a la hora de comunicar, es decir, cómo se enfocan para llegar, en el caso del político, al ciudadano. En ese caso, nosotros podemos, aunque estemos de acuerdo no con las políticas del gobierno nacional, podemos decir que tiene cosas a favor y cosas en contra. No vamos a hacer cargas valorativas acerca de eso. Y lo mismo pasa en los distintos ámbitos, provincial, local, etcétera. Entonces es muy importante que se entienda esa diferencia. Sí, además también, digamos, en cuanto a la comunicación política, existe, digamos, para difundir cuestiones que tienen que ver con lo importante, por ejemplo, de un proyecto político, un proyecto de gobierno, un proyecto estatal o un proyecto productivo, empresarial o privado, pero también justamente para saber recoger el guante de lo que estamos haciendo mal y lo que estamos, en donde la estamos pifiando para llegar al público al que no estamos accediendo, digamos. Hay que bancarse, hay que ser totalmente autocríticos para saber desde qué lugar crecer y llegar a los lugares a donde realmente no estamos llegando, en los lugares en los que más bajo nos pegan, ¿no? Que justamente eso, el cambio de paradigma que se da en las nuevas generaciones y a los que poco a poco se van adaptando algunos, otros todavía que vienen muy relegados, es escuchar más y hablar menos. Es decir, hoy la política debe aprender a escuchar más y en ese sentido, para eso están los medios de comunicación, los tradicionales y sobre todo los digitales, donde se genera la mayoría de las temáticas sociales. Entonces la gente lo que tiene que hacer, o el político, la gestión, tiene que aprender a escuchar un poco más para ofrecer un mejor servicio desde la comunicación y de esa manera resolver los problemas de la gente. Dentro de esa lógica se mueve la comunicación política actual. La mayoría de la política viene con una carga valorativa y de ideologías que datan de 30 años atrás y siguen aplicando la comunicación a la antigua política. No, pero digamos, en cuanto a las fuerzas políticas, está muy bien que vengan, personalmente, ¿no? Lo pienso, que vengan, digamos, se necesita sin duda de la militancia, se necesita de la ideología, se necesita de esas cuestiones. Ahora, la comunicación política debería ir por otro lado porque sirve de otro sector, digamos, ¿no? Sí, justamente, por eso hay que entenderla, para ser más sintético, a la comunicación política como un servicio, ya no como una cuestión publicitaria como se utiliza, a eso voy. Cuando hablo de hace 30 años atrás, está perfecto la cuestión ideológica, creo que es fundamental y demás, pero si hablamos de comunicación política, hoy tiene que ponerse la comunicación, primero que es un servicio, y como tal debe ofrecerse a la gente y también ver qué es lo que la gente quiere. En esa ida y vuelta está la riqueza de la gestión. Te pongo un caso local, el caso de las viviendas, donde la mayoría de la gente está esperando saber una respuesta. Ni oficialismo ni oposición aún han sido claros en el reclamo de la gente. En el medio está la mayoría de la ciudadanía esperando tener una respuesta y los canales no han sido todavía los precisos para informar a la gente acerca de algo que se está esperando. Como ese podemos hablar de 2 millones de casos y no hago en esto carga valorativa ni si hay responsabilidades o no, en esto
me abstraigo, pero como cuestión comunicacional son temas que no han sido claros. Otro caso fue el caso de las inundaciones en cualquiera de los pueblos de la región. Creo que los gobiernos no han sido claros en cuanto a cómo se encuentra la localidad, hacer realmente una reflexión acerca de eso, ver puntualmente cuáles son los problemas y contagiar a la gente en ese ida y vuelta para solucionar el problema. Pasa también, digamos, que pareciese justamente en cuanto a que la comunicación en cualquiera de los estratos de los que hablemos se toma como una cuestión menor, cuando ya hoy realmente estamos viendo que es totalmente distinto. Y sobre todo porque, por ejemplo, en fuerzas políticas o incluso en gobiernos, se busca a un militante de la misma fuerza para que lleves adelante esa tarea que, digamos, es solamente ir refrescando algo en un Facebook o no en Twitter, cuando en realidad justamente lo que se necesita es alguien que se abstraiga también de la mirada militante para saber cuáles son los puntos flacos y hacia ahí dirigir la mirada, alguien que sepa, digamos, de dónde dirigir la mirada, ¿no? Sí, por supuesto, como en toda cuestión profesional, o que realmente debería ir en ese rumbo, creo que cuando uno va a un médico está buscando la opinión de un profesional y no de un amigo que le diga, bueno, anda, que a lo mejor te mejoras. No pasa en este nada, caso particular, claro, el resultado después se ve al caminar, ¿no? Uno vuelve a la semana porque no aguanta más el dolor. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, si nosotros ponemos una persona que solamente nos quiere o que está con nosotros por algún interés, movido por una ideología o porque nos quiere solamente, vamos a tener un resultado a corto plazo que no es el deseado. Lo que hay que hacer es tratar de conseguir o de encontrar la gente lo más profesional posible, que trabaje realmente en una estrategia y que vaya trabajando en el sentido de construir una planificación en cuanto a la comunicación lo más objetiva y sincera posible, porque si no se termina mintiendo a sí mismo, se le miente al candidato, se le miente al equipo, se le miente a la gente y es un error que después se pagan las elecciones. En ese sentido me parece que lo más lejos de la pasión posible y puestos a trabajar de manera técnica en las soluciones comunicacionales. Muy bien, Ale, reiteramos entonces, este 9 en General Pico, ¿está armándose algo también para esta localidad o todavía no? Sí, la verdad que estamos trabajando con muchas cosas. El 9 en Pico, vamos a estar en Relicó también junto con la gente de Integrar, la consultora también local. Estamos armando un lindo proyecto para más adelante. El año que viene se viene el segundo encuentro de comunicación política, por lo cual ya estamos trabajando también. El 1-2 de diciembre, bueno, he sido invitado por ASACOP, que es la Asociación Nacional de Consultores Políticos, para participar de un encuentro y también con la posibilidad de integrar pronto también como socio pleno, o sea, ser uno de los consultores políticos nacionales agrupados también de esta asociación que es tan importante. Así que se vienen cosas muy lindas y bueno, por supuesto, seguimos asesorando a candidatos que ya hay, también a gente que bueno, se está preparando para lo que es el 2019. Ale, muchas gracias. Estaremos hablando seguramente acerca de estas cuestiones, sobre todo que tiene que ver con la política. Abrazo grande. Abrazo grande para vos y para toda la audiencia.